¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, esperaremos que se conecte.
lógico que tengo que tener todo acá, porque si no me... Elementos propios del ilícito. Hola, hola. Doctor, Estaba sin audio, ¿no? ¿Por qué no me han dicho? doctor, ya es casi como 9 minutos que he estado sin audio. No nos permitía tampoco hablar con el micrófono. A ver, voy a regresar un poquito. A ver, déjenme. Ya. Estábamos desde aquí. Desde ahí, ¿no? Ya vimos eso. El concepto incluso de cuando íbamos a retornar a la clase, había un concepto que mencionaba sobre la fuerza. Ahí, aquí también está. El dolo lo estoy sobrellevando porque ya lo hemos visto con sus anteriores compañeros. El dolo o coacción se refiere a lo que va a ser la infringir violencia, ¿no?, en una persona para vulnerar su voluntad. Es decir, yo obligaría a mi alumno que me entregue todo su dinero. ¿Será posible que podemos infringir una fuerza, una violencia contra una persona? El delito de coacción supone el empleo de la fuerza para obligar o impedir a una persona a hacer algo o en contra de su voluntad. Se dan muchos casos, por ejemplo, la coacción dentro de la comisión de algunos delitos. La violación, por ejemplo, se puede dar mediante coacción. El robo de la misma manera, ¿no? Pero dentro de la lógica, la coacción
entendida desde el punto de vista jurídica, es impedir, mediante el uso de la violencia o la intimidación, hacer algo o alguien no haga algo. Dentro de esta lógica, la coacción lógicamente va a constituir una responsabilidad. Aquí quería plantear, como les decía a sus compañeros aquí, lastimosamente no me escuchaban ustedes, quería hacer un análisis respecto a lo que es el cumplimiento de una orden que podría salirse de lo que es legal. Hacíamos un ejemplo de un superior en el ejército, en la policía, que a un subalterno le ordene cometer un acto que podría ser antijurídico. Hacíamos el ejemplo de un hecho en el cuartel por el cual 3 soldados le dan una paliza a uno de sus camaradas por un acto que había cometido en el cuartel, en el cual los soldados cumplen la orden y golpean a su camarada, con tan mala suerte que el soldadito sufre varias lesiones y lógicamente este requiere una atención médica importante. Ahora, ¿creen que hay personas que cumplen órdenes en contra del derecho? ¿Qué opinan? ¿Se da o no se da? Es muy difícil hacer el cuartel, se dice, ¿no? Orden mal dada no se cumple. Pero se puede presentar en algunas circunstancias. El artículo 16, y lo que decía su compañero hace rato, dice, el error de tipo, el error invencible sobre el elemento constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal por este delito. Si el error atendidas las circunstancias del hecho y las personas del autor fueran vencible, la infracción será sancionada con la pena del delito culposo, cuando la ley lo conmine con pena. El error sobre un hecho que califique la infracción o sobre las circunstancias agravante impedirá la aplicación de la pena agravada. El delito cometido por error vencible sobre las circunstancias que habrían justificado o exculpado el hecho será sancionado con delito culposo cuando la ley conmine con pena. En estas circunstancias vemos que la normativa penal nos habla sobre excepciones y reglas sobre la culpabilidad o no del delito. Cuando vemos, por ejemplo, la defensa, homicidio en defensa propia, estamos hablando de un eximente a un hecho típico y delictivo. Si yo mato a alguien, tendría que ir a la cárcel por haberle quitado la vida a una persona, ¿no? Pero se me exime la responsabilidad porque la norma prevé que si yo le quito la vida a otra persona, pero en defensa propia y utilizando los parámetros de la proporcionalidad de la fuerza utilizada, entonces en estas circunstancias hablamos de elementos eximentes de la responsabilidad. ¿Ya? Bueno, ese es el tema que teníamos que ver, uno de los temas, el otro es más cortito. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a ver el segundo tema. Este es más cortito. La punibilidad y las causas de impunidad.
Se dice que cuando una persona o cuando en una circunstancia aparece procesalmente demostrado que una persona es culpable de la comisión de un delito, corresponde a una autoridad judicial sancionar a esta persona en nombre del Estado y darle una pena, ¿no? En el Código Penal, ¿se acuerdan? Hemos visto que las sanciones son reclusión, presidio y multas o en el caso otros elementos de seguridad. Recordamos que el Estado cuenta con la potestad punitiva. ¿Qué quiere decir esta potestad? Que el Estado, para castigar mediante los dos sistemas represivos existentes en nuestro derecho, el derecho penal, que es aplicado por los jueces y tribunales, y el derecho administrativo, que sanciona, ¿no?, en el ámbito administrativo a las personas. En estos dos ámbitos, el Estado tiene la capacidad de crear, modificar las normas y, lógicamente, aplicarlas y sancionar a las personas por la comisión de delitos o por la comisión de infracciones. En el caso, por ejemplo, del Código Penal, cuando uno mata, puede ser procesado penalmente por asesinato o por homicidio. Cuando hablamos en la parte administrativa, por ejemplo, tránsito, si a vos te encuentran manejando un vehículo sin licencia de conducir, vas a ser castigado administrativamente con una multa. O en algunos casos, podrás ser sancionado con la suspensión de licencia de conducir por 3 meses, 6 meses o un año, o definitivamente, dependiendo de la reincidencia del delito. Entonces, aquí vemos que el Estado tiene la capacidad de sancionar a las personas que cometen infracciones contra la ley penal o contra normas administrativas. Esta relación se establece ante el transgresor de la norma cuando la violencia ocurre, el derecho subjetivo estatal se concreta. Es decir, muchas veces la norma penal es una promesa de sanción. Cuando una persona infringe la norma, ahí se activa y se sanciona la misma, ¿no? Condiciones objetivas de la punibilidad. Estas condiciones de carácter objetivo que supone la producción de un hecho incierto y según algunos futuro, requerida por la ley en algunos delitos, además de la conducta típica y que es independiente de la acción del autor. En algunos casos, por ejemplo, hay delitos que requieren algún hecho específico para que constituya el delito. Por ejemplo, para estafa debe existir el engaño y la disposición de dinero para que sea delito. Porque si no, por ejemplo, muchas personas quieren cobrar dinero iniciando procesos penales por estafa. Pero ahí, por ejemplo, no hay engaño. Sí hay disposición de dinero, por ejemplo, el dinero que se le ha prestado lo han dispuesto, pero no hay el engaño. Porque para que exista engaño tendría que yo hacerte una promesa, decirte, tú dame $10,000, ¿no? Y te voy a dar $20,000. Eso es lógico, no es posible. Entonces ahí, bajo una promesa falsa, te estoy quitando dinero, lo estoy disponiendo y me voy a escapar. Entonces, en algunos delitos existe la necesidad del cumplimiento de ciertos requisitos para constituir delito. ¿Ya? Son ciertas circunstancias exigidas por la ley penal para la imposición de la pena, que no pertenece al tipo del delito, que no condiciona la antijudicidad y que no tiene carácter de culpabilidad. ¿Se entiende, no? Con ese ejemplo de la estafa, más claro.
El artículo 200 nos habla también de un hecho, que es la falsificación de documento privado. ¿Qué son los documentos privados? Son los documentos suscritos entre personas, normalmente un contrato. ¿Se podrá falsificar un contrato? ¿Qué es la falsificación? Dice, el que falsifique material o ideológicamente un documento privado incurrirá en privación de libertad de 6 meses a 2 años, siempre que su uso pueda ocasionar algún perjuicio. Yo podré falsificar, por ejemplo, ese documento es privado, realizado por la universidad. ¿Podré falsificar esto? Claro, puedo modificarlo, puedo hacer otro igual, pero ¿dónde ingresa el delito? Cuando este documento causa un daño. Si yo, por ejemplo, me saco fotocopia de estos documentos, porque, digamos, para la siguiente clase no tengo para llenar, entonces estoy falsificando al realizar una réplica, ¿no? Pero esto no causa daño, no es delito. Si causara daño, ahí sí sería delito. Entonces vemos que existen algunos elementos en la constitución de un delito para que sean sancionados o no. Excusas absolutorias. Causas de impunidad. Se presentan algunas causas de impunidad, dice, excluyendo la pena, empero persiste la antijuricidad del acto, por los que el Estado opta por dejarlas impunes en razón de utilidad pública. La Constitución Política del Estado establece una potestad del Estado, que es el indulto. ¿Qué hace el indulto? Es el perdón que realiza el presidente. Puede perdonar, por ejemplo, por delitos políticos, como que, por ejemplo, se ha dictado una ley para perdonar todos los delitos cometidos por Evo Morales en el momento de lo que ha sido esta convulsión social. Y ha sido promulgado por ley. Los de la oposición estaban en contra porque estaba dándole una impunidad, no poder juzgarlo a Evo Morales, pero se dio, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de una excusa absolutoria en la cual, mediante una norma, se ha eximido de responsabilidad. No tiene validez universal porque tiene carácter personal. El indulto no es para todo el mundo, sino para personas especiales, porque es mediante una ley, ¿no? El indulto, por ejemplo, sale cada año, ¿no? Puede salir o como no puede salir. Por ejemplo, el último indulto que sacó Evo Morales indultaba a las personas que tenían penas privativas de libertad menores a 8 años y que cumplían ciertos requisitos, por ejemplo, que eran mayores de la tercera edad, que haya sido su primer delito o que hayan resarcido el daño causado. Entonces, solo para algunas personas aplicaban, no para todas las personas que tenían una pena privativa de libertad menor de 8 años. Porque había delitos, por ejemplo, de narcotráfico que no son indultables. Entonces, ahí se ve de que muchas de estas normas no son para todos. La excusa absolutoria es una figura que contempla el ordenamiento jurídico que determina la exclusión de la pena ante un comportamiento antijurídico y culpable por motivos de política criminal. En estas circunstancias, lógicamente, estamos hablando de una política criminal de reducir la carga en los recintos penitenciarios. Bolivia, lastimosamente, cuenta con una gran población en los recintos penitenciarios, los cuales muchas veces tienen unas penas cortas. Entonces se considera estos elementos o personas de la tercera edad, o incluso también se presentó para personas con enfermedades terminales. Había personas con enfermedades
que estaban graves, entonces se les ha indultado. Fernando Kiefer era un ministro de gobierno del gobierno de Banzer, que por ejemplo murió en la cárcel, porque no había esa normativa, no había ese indulto para las personas con enfermedades terminales. Él tenía cáncer. Si hubiera habido ese indulto en su momento, se hubiera beneficiado. ¿Ya? Bueno, hasta ahí. Ese era un tema, como les he dicho, bastante corto. Dudas, preguntas, comentarios, por favor, de cualquiera de los dos temas. No se olviden, por favor, las personas me tienen que hablar mañana por la tarde para que les dé el tema de su exposición para el día próximo viernes. ¿Ya? Y no se olviden los encargados de grupo enviarme por privado sus archivos. ¿Alguna duda, comentario? ¿Preguntas acá? ¿Ah? Pero no creo que quieran los masistas invitarlo. A ver, para el tema de indulto, no es que el indulto se aplica a todos los delitos. No he hecho mucho seguimiento del proceso de Yanine Áñez, la verdad no sé qué delito se le estará imputando. Ya, malversación, hay que ver, ¿no? La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ve, digamos, delitos penales que hayan causado daños económicos al Estado, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es su penalidad, cuántos años le habrán o tendrá la pena, entonces podría ver si es que existe un indulto o no existe un indulto a estos hechos ilícitos. Pero sin duda, el indulto, al ser un elemento propio del presidente, no es para todos. Él podría decir o sacar un indulto restrictivo, ¿no? Decir, no se beneficiarán las personas que hayan intentado contra la democracia, y ahí está. Porque según esto, se piensa de que Yanine Áñez ha vulnerado lo que es la... ¿Qué? Sí. Entonces ahí claramente podría, digamos, no beneficiarse. Ahora, podrían sacar también una ley que la beneficie directamente, pero eso va a depender lógicamente del interés político de las autoridades. Muy difícil que exista un indulto que la beneficie, más bien hoy en día se está tratando de castigar bastante, se puede decir, digamos, una venganza, ¿no?, contra la oposición, porque les han quitado el poder, les han perseguido supuestamente, ¿no?, y se han vulnerado derechos en su momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Pregunten, nos queda 5 minutitos. Más bien no se hace. Dudas, preguntas, comentarios, por favor, nos queda 4 minutos. O si no, aunque sea por lo menos digan salud.
A ver, hay ciertos delitos, por ejemplo, que son un poco ilógicos. Por ejemplo, un golpe de Estado, le dicen a Yanine Áñez. Yanine Áñez no ha participado en los actos de convulsión social. ¿Ella qué hace? Trata de darle continuidad constitucional al poder para que no quede un vacío a las denuncias de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de la senadora Salvatierra, que denuncian, ¿no? Porque ahí había una denuncia. Es claro, antes que las Fuerzas Armadas realicen su pronunciamiento, Evo Morales ya había presentado su carta de denuncia. Entonces, no sé cuál es el argumento que se utiliza para este elemento. Ahora, es lógico pensar de que ahorita se está actuando un poquito parcializado al gobierno de turno, ¿no? Si hubiera salido, digamos, Mesa, tal vez hubiera habido procesos penales contra Evo Morales, se hubiera continuado el proceso de fraude, ¿no? Pero hoy en día ese proceso de fraude ha quedado cesado, sin responsabilidad alguna, pese a de que hay una resolución de la OEA determinando que ha habido fraude, que se debería revisar y se tenía que realizar nuevas elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No se puede tapar el sol con un dedo. Bolivia es un estado independiente, pero tiene relaciones internacionales. Por eso, digamos, se hace pues esto de los veedores internacionales para que exista, digamos, mayor credibilidad, ¿no? Pero difícilmente se podría dar un indulto a favor de Yanine Áñez. Dudo mucho. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Los que están en sus casas? ¿Marco? Todo claro, doctor. Bueno. Falta 1 minuto 40 y talla segundos. Bueno, aquí un poquito iré ordenando el boliche. Bueno, si no hay dudas, se les agradece, muy buenas noches y nos veríamos para la siguiente clase. Por favor, los que faltan, háblenme ese fin de semana para que les dé los contenidos para su exposición. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Todo, doctor. Buenas noches, doctor.